Esto no es un cuento que puedas ignorar. Es algo que vas a sentir debajo de la piel, algo que no podrás sacar de tu mente una vez que lo escuches. Si eres de los que creen que hay cosas que no deberían saberse, quizás debas detenerte aquí. Pero si decides continuar, prepárate. Esto no es una broma. Todo comenzó en un pequeño pueblo italiano llamado Castelverde. No aparece en los mapas, pero no porque sea remoto o insignificante, sino porque alguien decidió que el mundo no debía saber de su existencia. Según los lugareños, Castelverde era el pueblo olvidado por Dios, una frase que suena poética, pero que escondía un oscuro significado. Era 1968, y un sacerdote llamado Giovanni Rinaldi fue enviado al pueblo. Giovanni no era un hombre cualquiera, era joven, apasionado, y estaba decidido a demostrar que la fe podía vencer cualquier obstáculo. Pero Castelverde le presentó desafíos que no había imaginado ni en sus peores pesadillas. El pueblo estaba desierto cuando Giovanni llegó. Bueno, desierto no es la palabra exacta. Había personas, pero no parecían personas. Sus miradas vacías y movimientos mecánicos hacían que parecieran más autómatas que seres humanos. Nadie hablaba con él. Ni siquiera le ofrecieron ayuda para llevar sus maletas hasta la iglesia que sería su hogar. En el aire había una extraña quietud que se sentía como si todo estuviera esperando algo que jamás llegaba, pero que siempre estaba al acecho. Giovanni caminó solo por las calles desmoronadas del pueblo. Las casas, aunque viejas, no estaban abandonadas del todo. Podía ver luces a través de algunas ventanas, pero nadie se atrevía a salir a saludarlo. Cada vez que cruzaba una mirada con alguno de los habitantes, sentía un estremecimiento recorriéndole la espalda. Nadie sonreía, nadie decía nada, solo se limitaban a observarlo. Al final, llegó a la iglesia. Aquella iglesia era un edificio imponente, pero en ruinas. Los vitrales estaban rotos, y las paredes cubiertas de algo que a Giovanni le pareció moho, hasta que se dio cuenta de que se movía. Las sombras parecían tener vida propia, como si la iglesia misma estuviera respirando, y el aire estaba impregnado de un olor desagradable, como si algo se estuviera pudriendo lentamente en su interior. La primera noche fue cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Mientras intentaba dormir, escuchó un susurro. Al principio pensó que eran los ratones, pero el sonido era demasiado humano. Provenía de las paredes, como si alguien estuviera atrapado dentro. «¡Ayúdame!». La voz era débil, pero clara. Giovanni, con el corazón acelerado, se levantó y encendió una vela. Revisó cada rincón de la habitación, golpeó las paredes, pero no encontró nada. Sin embargo, el susurro continuó toda la noche. Al día siguiente, sus ojos estaban rodeados de sombras profundas, pero su determinación permanecía intacta. En los días que siguieron, Giovanni se dedicó a explorar el pueblo y hablar con los habitantes. Finalmente, un anciano llamado Carlo decidió romper el silencio. Giovanni lo encontró en la plaza central, sentado solo en un banco, observando el horizonte. Parecía que el tiempo no había pasado por él, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que no podía ocultarse. «Usted debería irse, padre», le dijo, con una voz temblorosa. «Este lugar no tiene salvación». «Pero, ¿por qué?», insistió Giovanni. «¿Qué ocurre aquí?». Carlo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. Luego miró fijamente a los ojos de Giovanni y con voz baja le contó la historia. Hace siglos, Castelverde fue el epicentro de un ritual prohibido. Un grupo de monjes, obsesionados con alcanzar el conocimiento absoluto, invocaron algo que nunca debieron invocar. No sabían exactamente lo que era,
pero lo llamaron il testimone, el testigo. Al principio parecía inofensivo, una presencia invisible que susurraba secretos al oído de los monjes, pero pronto empezó a exigir sacrificios que los monjes hicieron con una fe ciega, convencidos de que podían controlar lo que habían desatado. Los monjes intentaron detenerlo, dijo Carlo, pero ya era demasiado tarde. Había dejado su marca en el pueblo. Desde entonces, nadie que viva aquí puede escapar, y nadie que llegue puede marcharse ileso. Giovanni escuchaba incrédulo, pero algo en los ojos de Carlo lo convenció de que el anciano no estaba mintiendo. Esa noche, decidido a descubrir más, Giovanni decidió rezar. Se arrodilló frente al altar de la iglesia, encendió todas las velas que encontró y comenzó a recitar oraciones. Pero a medida que las palabras salían de su boca, algo extraño ocurrió. Las velas comenzaron a apagarse una por una, como si alguien las soplara. La atmósfera en la iglesia se volvió más pesada, y un frío extraño recorrió el lugar. Giovanni cerró los ojos, tratando de ignorar la sensación de terror que lo invadía, pero cuando los volvió a abrir, vio algo que lo paralizó. La figura de una sombra alta, delgada y deformada, se movía entre las bancas, deslizándose sobre el suelo con una fluidez antinatural. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Giovanni quedó paralizado, incapaz de moverse o gritar. La sombra se acercó lentamente hasta que estuvo frente a él. Luego, con una voz gutural, susurró: «Yo soy el testigo». Giovanni perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba tirado en el suelo frente al altar. Pero algo había cambiado. Sentía una opresión en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir de su cuerpo. Decidió escribir una carta al obispo, pidiendo ayuda. Nunca recibió respuesta. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Giovanni comenzó a escuchar los susurros todo el tiempo, incluso durante el día. No podía dormir, no podía rezar, y sentía que su fe se desmoronaba poco a poco. Fue entonces cuando encontró el diario de uno de los monjes que había invocado al testigo siglos atrás. El diario estaba lleno de dibujos y anotaciones incomprensibles, pero una frase se repetía una y otra vez: «El que mira al testigo no puede olvidar». Según el diario, la única forma de detener al testigo era destruir el altar donde fue invocado por primera vez. Giovanni decidió que lo haría. Se armó de valor, recorrió las oscuras y desmoronadas paredes de la iglesia y comenzó a buscar una manera de derribar el altar. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si los muros estuvieran presenciando su lucha. Mientras más se adentraba en su misión, más notaba cómo las sombras se alargaban y las paredes susurraban en un idioma antiguo que su mente no lograba descifrar. Con un mazo en mano, entró en la iglesia una noche de luna llena. Comenzó a golpear el altar con todas sus fuerzas, mientras rezaba en voz alta. Pero a medida que las grietas aparecían en la piedra, la iglesia comenzó a temblar. Las sombras se retorcían en las paredes, y los susurros se convirtieron en gritos, como si el testigo estuviera tomando forma, alimentándose del sufrimiento de Giovanni. Finalmente, el altar se derrumbó. Por un momento, todo quedó en silencio. Giovanni cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Creyó que lo había logrado, hasta que escuchó la risa, una risa profunda y burlona que llenó el aire, resonando en sus huesos. «Tonto», dijo la voz del testigo, «no puedes destruirme. Yo no estoy en el altar, estoy en ti». Giovanni miró sus manos y vio que estaban cubiertas de algo negro, viscoso. Sintió como la opresión en su pecho crecía hasta que ya no pudo soportarlo. Y entonces comprendió. Desde la primera noche,
El testigo había entrado en él. Destruir el altar no significaba nada, porque el verdadero altar era su propio cuerpo. Los días después de que Giovanni destruyera el altar fueron extraños. La iglesia seguía de pie, pero algo en el aire había cambiado. Los habitantes del pueblo, que siempre habían sido distantes y reservados, comenzaron a mostrarse aún más perturbadores. Algunos lo seguían a todas partes, susurros ininteligibles escapando de sus labios. Otros simplemente lo observaban desde las sombras, sus ojos vacíos brillando con una luz inquietante. Giovanni sentía que su vida ya no le pertenecía. Una noche, Giovanni tuvo un sueño, o al menos pensó que lo era. Estaba en un vasto desierto negro, el cielo cubierto de estrellas que parecían observarlo. En el horizonte vio una figura alta y delgada, mucho más grande que cualquier ser humano. No se movía, pero sentía su presencia en cada fibra de su ser. Intentó correr, pero sus pies estaban atrapados en la arena viscosa. La figura habló, pero no con palabras. Fue como si sus pensamientos fueran arrancados de su mente y devueltos en forma de eco distorsionado. «Eres mío ahora». Cuando despertó, su pecho estaba cubierto de marcas negras, como raíces que se extendían bajo su piel. Sabía que el tiempo se acababa. Decidió hacer una última apuesta desesperada, buscar los textos originales de los monjes que habían comenzado todo. La búsqueda lo llevó a los túneles subterráneos bajo la iglesia, un laberinto de pasajes que parecían no tener fin. Allí encontró una biblioteca oculta. Entre los textos descubrió algo que heló su sangre. El testigo no era el único, era simplemente la puerta. Al destruir el altar, Giovanni había roto el sello que contenía algo peor. El testigo no solo lo poseía, lo había convertido en un vínculo. Una voz retumbó en la oscuridad de los túneles. «Tú fuiste el último sacrificio, Giovanni. Ahora ellos vienen». Y desde las sombras, innumerables ojos comenzaron a abrirse. Desde la derrota del Demogorgon, Hawkins parecía haber encontrado un poco de paz. Era una paz frágil, de esas que solo existen cuando uno elige ignorar los monstruos que acechan en la oscuridad. Eleven y sus amigos intentaban volver a la normalidad, o al menos lo más cerca que se pudiera estar de ella, después de enfrentarse a un monstruo de otra dimensión. Pero la oscuridad nunca se va del todo. Siempre encuentra una grieta por la que colarse. Todo comenzó con un susurro. Una noche, Mike, mientras caminaba solo hacia su casa después de una sesión de D&D en el sótano de Will, escuchó algo en el bosque junto al camino. Era una risita, infantil y burlona. Se detuvo, congelado, con el corazón latiendo rápido. La risa se convirtió en una voz. «Mike, Mike, ven aquí». Era su voz, la de su madre, pero él sabía que no podía ser ella. Sin embargo, algo en esa voz lo atraía. Unos metros adelante, entre los árboles, vio un globo rojo flotando. Parecía brillar en la penumbra. Dio un paso y luego otro, hasta que una sombra más grande que el mismo bosque emergió entre los árboles. Los ojos amarillos brillaban y una sonrisa con demasiados dientes lo miró desde la oscuridad. Antes de que pudiera gritar, la figura desapareció. Mike corrió hasta su casa como si la misma muerte lo persiguiera. No dijo nada esa noche, pero no pudo dormir. Y cuando despertó, descubrió que no había sido un sueño. En los días siguientes, cada miembro del grupo comenzó a experimentar cosas extrañas. Dustin encontró sus figuras de acción favoritas mutiladas en su habitación.
Lucas soñó repetidamente con su hermana desapareciendo en una alcantarilla, y cuando despertó, juró haber visto un globo rojo flotando junto a su ventana. Will, quien había tenido suficiente con las visiones desde el Upside Down, empezó a sentir un frío que no podía explicar, acompañado de risitas ahogadas. Eleven, sin embargo, fue la que más sufrió. Cada vez que cerraba los ojos, veía un payaso gigante, deformado, con ojos como pozos oscuros y dientes como cuchillas. «Hola, Eleven», le susurraba con una voz que le helaba la sangre. «Te he estado esperando». Al principio intentaron ignorarlo. Después de todo, ya habían pasado por cosas peores. Pero esto era diferente. Pennywise no solo quería asustarlos, él se alimentaba de ellos, de sus miedos, de sus recuerdos más oscuros. Hopper fue el primero en notar que algo andaba mal. Eleven, que había estado trabajando tanto para adaptarse a su nueva vida, comenzó a retroceder, volviendo a encerrarse en sí misma. Sus poderes también se volvieron erráticos. Las luces en la cabina parpadeaban cuando ella estaba cerca, y en una ocasión, sin querer, hizo explotar una bombilla. «Él, tienes que hablar conmigo», insistió Hopper una noche, mientras cenaban, pero ella solo sacudió la cabeza. «No quiero hablar de él», dijo finalmente, con la voz temblorosa. «¿De quién?» «Del payaso». Hopper la miró, incrédulo. Era solo una coincidencia, pensó. Seguramente había visto alguna película de terror en la televisión, ¿no? Finalmente, el grupo decidió enfrentarlo juntos. Se reunieron en el sótano de Mike, rodeados de mapas, linternas y un bate con clavos que Dustin había improvisado. «Lo que sea que esté pasando, nos quiere separados», dijo Will mientras jugueteaba con un walkie-talkie. «Pero juntos somos más fuertes». «Es como en It», interrumpió Dustin. «¿El libro de Stephen King?» «Espera, ¿estás diciendo que literalmente estamos lidiando con Pennywise?», preguntó Lucas incrédulo. Dustin asintió. «Tiene sentido, ¿o no? Se alimenta de nuestro miedo, nos muestra cosas que odiamos o tememos. Si no le tenemos miedo, no puede hacernos daño». «Fácil decirlo», murmuró Eleven. El plan era simple: atraer a Pennywise a un lugar donde pudieran enfrentarlo juntos. Eligieron la antigua planta siderúrgica, un lugar lo suficientemente grande y aislado para que nadie más saliera lastimado. Eleven usaría sus poderes para obligarlo a aparecer, mientras los demás trataban de apoyarla. La noche de la confrontación, todos estaban nerviosos. La planta estaba en ruinas, llena de sombras que parecían moverse por sí mismas. El viento silbaba a través de los agujeros en las paredes, y el aire olía a óxido y moho. «Está aquí», susurró Eleven. Su nariz comenzó a sangrar mientras extendía las manos hacia adelante. De las sombras emergió una figura. Era Pennywise, con su traje viejo y sucio, y esa sonrisa que prometía dolor. «¡Hola, niños!», exclamó, extendiendo los brazos. «¡Vamos a jugar!». La batalla que siguió fue un caos. Pennywise cambiaba de forma constantemente, transformándose en los miedos de cada uno. Dustin vio a su madre muerta. Lucas fue atacado por una versión monstruosa de su hermana. Will revivió su tiempo atrapado en el Upside Down, sintiendo las lianas frías y viscosas en su piel. Pero Once fue quien recibió el golpe más fuerte. Pennywise se convirtió en una versión retorcida de Hopper, acusándola de ser un monstruo, de no merecer amor. «¡No eres real!», gritó Eleven, con las lágrimas corriendo por su rostro. «¡No eres real!». Con un esfuerzo titánico, usó sus poderes para lanzar a Pennywise contra una pared. La criatura chilló, retorciéndose mientras su forma se desmoronaba. Los globos explotaron, uno tras otro, llenando el aire con un sonido como de risas apagadas. Por un momento, hubo silencio. Creyeron que habían ganado, pero entonces la risa volvió. «¿De verdad pensaron que podían vencerme?», dijo Pennywise,
mientras su cuerpo se reformaba. No soy solo un monstruo, soy el miedo mismo, y siempre estaré aquí. De repente, todo el edificio comenzó a temblar. Eleven trató de usar sus poderes, pero algo la detuvo. Era como si una sombra más grande que Pennywise la estuviera envolviendo. «Gracias, niños», dijo Pennywise, sonriendo, «por liberarme». Y entonces lo entendieron. Pennywise no había llegado a Hawkins por accidente. Algo más lo había traído, algo que ahora estaba despierto. La planta siderúrgica colapsó, y cuando el polvo se asentó, Pennywise había desaparecido. Pero en el aire quedó un eco, una promesa. Esto solo es el principio. Cuando los chicos salieron tambaleándose al amanecer, miraron hacia el horizonte. Sobre Hawkins, una grieta gigantesca se había abierto en el cielo, como si el Upside Down estuviera absorbiendo la realidad misma. Y desde el centro de la grieta, una figura gigantesca los observaba. «No es posible», susurró Will, pero sabía que lo era. La verdadera pesadilla acababa de comenzar. Las siguientes semanas fueron un caos en Hawkins. Lo que habían enfrentado en la planta siderúrgica parecía pequeño en comparación con lo que sucedía ahora. La grieta se expandía cada día, y criaturas desconocidas emergían de ella. Algunos eran similares al Demogorgon, pero otros eran peores. Los residentes de Hawkins comenzaron a desaparecer, y los sobrevivientes hablaban de sombras que devoraban todo a su paso. Mike se culpaba por haber escuchado esa voz en el bosque. Si no hubiera ido, si me hubiera quedado en casa. Pero Will lo detuvo. Esto iba a pasar de todos modos, dijo. Solo aceleramos el proceso. El grupo se reunió nuevamente en el sótano de Mike. Esta vez, la atmósfera era más sombría. Todos estaban agotados, física y emocionalmente. «No podemos enfrentarlo solos», dijo Eleven. Esto es más grande que nosotros». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Lucas, con los ojos llenos de desesperación. Fue Dustin quien tuvo una idea. Había estado investigando sobre el Upside Down y cómo funcionaba. «Si la grieta es un portal, tal vez podamos cerrarla, como lo hicimos con la otra vez». «¿Y cómo planeas hacerlo?», preguntó Max, cruzando los brazos. «No lo sé, pero tenemos que intentarlo». La búsqueda de una solución los llevó al laboratorio abandonado de Hawkins. Aunque el lugar estaba destruido, todavía quedaban restos de la tecnología utilizada para abrir el portal. Eleven se esforzó al máximo para activar los dispositivos, pero cada vez que se acercaba al portal, su fuerza disminuía. Fue entonces cuando lo vieron, Pennywise flotando junto a la grieta, como un guardián macabro. «¿De verdad creen que pueden detener esto?», dijo, con una sonrisa aún más amplia que antes. «Soy parte de esto. Siempre lo he sido». Will dio un paso adelante, temblando, pero decidido. «No te tenemos miedo». La risa de Pennywise resonó, llenando el laboratorio. «Ah, pero sí lo tienen. Lo siento en cada fibra de su ser, y mientras lo sientan, yo seré invencible». Eleven, debilitada pero decidida, miró a sus amigos. «No podemos vencerlo juntos, pero yo puedo distraerlo. Ustedes cierren la grieta». Mike gritó. «No, no puedes hacerlo sola». Ella lo miró con lágrimas en los ojos. «Es la única forma». Eleven se enfrentó a Pennywise una vez más, usando los recuerdos más felices que tenía para mantenerlo a raya. Mientras tanto, los demás trabajaban frenéticamente para activar el sistema que cerraría el portal. Pero justo cuando creían que lo lograrían, una sombra se alzó detrás de Pennywise. Era la figura que habían visto en la grieta, un ser aún más aterrador que el payaso. Con un solo gesto, atrapó a Eleven en una prisión de oscuridad. «Yo soy el principio y el fin», dijo la figura, con una voz que resonaba como 1000 ecos. Pennywise fue solo un emisario.
Ahora enfrentarán el verdadero horror. El portal comenzó a cerrarse, pero no antes de que una oleada de oscuridad cubriera todo Hawkins. Cuando finalmente se selló, los chicos se encontraron en un mundo cambiado. Hawkins ya no era el mismo. En el horizonte, la grieta había desaparecido, pero el cielo estaba teñido de rojo sangre, y en cada esquina podían sentir que algo los observaba. Pennywise había sido solo el comienzo, y el verdadero enemigo apenas estaba despertando. La historia que voy a contarles no es solo aterradora, es real. Sé que suena a cliché, pero quiero que me crean porque lo que viví cambió mi vida para siempre. Todo comenzó una noche cualquiera, en un pueblo tan olvidado por Dios como por las señales de teléfono. Mi amigo Diego y yo solíamos pasar los fines de semana explorando lugares abandonados. Éramos los clásicos amigos inseparables desde la infancia, con un gusto compartido por lo paranormal, aunque siempre había sido más un juego para nosotros que algo serio. Bro, dicen que la vieja cabaña de la colina tiene algo raro, me dijo Diego una tarde mientras revisábamos un mapa viejo que había encontrado en la casa de su abuelo. ¿Raro cómo? Raro como cosas que se mueven solas, sombras que no deberían estar ahí. Ya sabes, lo de siempre. Sonreí. Claro que iríamos. Esa era nuestra idea de pasar un buen rato. Así que al caer la noche, con una linterna cada uno y una mochila llena de snacks, subimos hasta la cabaña. Era un lugar desolado, rodeado de árboles que parecían murmurar secretos con cada brisa. La cabaña misma estaba a punto de derrumbarse, con maderas podridas y ventanas rotas. Una puerta desvencijada nos daba la bienvenida, crujiendo como si se quejara al abrirla. «Esto es genial», dijo Diego, encendiendo su linterna. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. Un olor a humedad impregnaba todo, pero también había algo más, algo metálico y agrio. Era tan leve que apenas lo noté al principio. Recorriendo las habitaciones, encontramos viejos muebles cubiertos con sábanas y un montón de papeles amarillentos en una mesa. Diego, siempre curioso, empezó a revisarlos. «¿Qué dice?», le pregunté, apuntando con mi linterna. «No sé, algo sobre rituales. Mira esto, parece un dibujo de un círculo con un montón de letras raras alrededor». Me acerqué para verlo. No entendía nada, pero el dibujo tenía un aire perturbador, como si las líneas estuvieran vivas. Diego, por supuesto, decidió intentar descifrarlo. «No creo que sea buena idea», le dije, más por instinto que por miedo real. «No seas gallina», me respondió, riendo mientras trazaba con un palo las líneas del dibujo en el suelo polvoriento. Fue entonces cuando sucedió. Un frío inhumano llenó la habitación y las linternas empezaron a parpadear. Antes de que pudiera reaccionar, Diego gritó. Cayó de rodillas, sujetándose la cabeza como si algo le quemara por dentro. «Diego, ¿estás bien?», no me respondió. Solo levantó la cabeza lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos no eran los suyos, estaban completamente negros, como dos pozos sin fondo. Y su sonrisa, esa sonrisa torcida, no era la de mi amigo. «Diego, dime algo. ¡Cállate!», gritó con una voz que no era la suya. Era grave, gutural, como si varias personas hablaran a la vez. Luego empezó a reír, un sonido tan escalofriante que hizo que mis piernas flaquearan. Intenté ayudarlo, pero cuando me acerqué, me lanzó al otro lado de la habitación con una fuerza imposible para alguien de su tamaño. Golpeé la pared y caí al suelo, aturdido. Cuando volví a mirar, Diego estaba de pie, mirándome fijamente.
Esto no es real. No puede ser real. Es más real de lo que crees, dijo esa cosa que ahora habitaba en mi amigo. Y luego salió corriendo, con una velocidad inhumana, perdiéndose en la oscuridad. Me quedé ahí, temblando, hasta que logré reunir el valor para salir de la cabaña. Corrí todo el camino de vuelta al pueblo, pero cuando llegué, Diego ya estaba allí. Estaba sentado en el parque, como si nada hubiera pasado, pero algo en él era distinto. Sus ojos habían vuelto a la normalidad, pero su mirada no era la de siempre. ¿Qué te pasó?, le pregunté, intentando no sonar histérico. Nada, bro. Creo que me desmayé un rato, pero estoy bien. ¿Tú estás bien?, asentí, aunque sabía que algo no estaba bien. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sonrisa torcida y esos ojos negros. Pero lo peor vino después. Los días siguientes, Diego empezó a comportarse de forma extraña. Al principio eran cosas pequeñas. Olvidaba cosas importantes. Hablaba consigo mismo en voz baja, como si discutiera con alguien. Luego empezó a perder el control. Una vez, durante una partida de fútbol, empujó a uno de nuestros amigos con tanta fuerza que lo mandó al hospital. Juró que no había sido intencional, pero todos vimos esa mirada vacía en sus ojos cuando lo hizo. Intenté hablar con él, convencerlo de buscar ayuda, pero siempre se reía y cambiaba de tema. Hasta que un día ya no pudo ocultarlo más. Estábamos en mi casa viendo una película cuando de repente empezó a convulsionar. Lo sujeté como pude y llamé a una ambulancia, pero cuando llegaron ya no era Diego. Estaba atado a la camilla, gritando cosas incoherentes en idiomas que jamás había escuchado. Los médicos no sabían qué hacer y yo solo podía mirar mientras lo llevaban. Pasó una semana antes de que pudiera visitarlo en el hospital. Cuando lo vi, estaba sedado, atado a la cama. Su familia me dijo que había intentado hacerse daño, que no paraba de hablar de demonios y maldiciones. Pero lo peor fue lo que me dijo cuando logré hablar con él. «Tienes que detenerlo», susurró con los ojos llenos de miedo. «¿Detener qué? ¿De qué hablas? Él te quiere a ti ahora». Antes de que pudiera preguntarle más, los monitores empezaron a pitar y los médicos me sacaron de la habitación. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Diego murió esa noche, oficialmente de un paro cardíaco, pero yo sabía que no era cierto. Desde entonces, cosas extrañas han empezado a sucederme. Escucho pasos en mi casa cuando estoy solo, sombras que se mueven donde no deberían. Y cada noche, en mis sueños, veo esos ojos negros y esa sonrisa torcida, susurrándome que mi turno está llegando. Pero eso no fue el final, y tampoco el principio. Hay más, mucho más, y cada detalle me persigue como un eco interminable en mi mente. Después de la muerte de Diego, empecé a investigar todo lo que pudiera ayudarme a entender lo que habíamos encontrado en esa cabaña. Pasé días enteros en la biblioteca del pueblo, revisando archivos antiguos y libros que parecían sacados de una película de terror. Lo que descubrí fue peor de lo que jamás hubiera imaginado. La cabaña había sido el escenario de un terrible evento décadas atrás. Un grupo de personas, supuestamente practicantes de lo oculto, había realizado un ritual que, según las leyendas, desató algo que nunca debería haber sido llamado. Los informes policiales hablaban de desapariciones, gritos en la noche y cuerpos encontrados en condiciones indescriptibles. Lo más perturbador era un testimonio en particular, el de un hombre que sobrevivió al ritual, aunque no por mucho tiempo. Decía que algo había salido del círculo y que nunca se fue realmente, que estaba ahí, esperando, buscando una forma de volver completamente. Y ahora sentía que eso me estaba buscando a mí. Una noche, mientras revisaba esas notas en mi habitación, escuché un golpe en la ventana. Vivo en un segundo piso,
así que no debería haber nadie ahí. Con el corazón latiendo como un tambor, me acerqué y corrí la cortina. Nada. Pero cuando me di la vuelta, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió helado y un susurro apenas audible resonó en mi oído. Ya viene. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Cosas que antes me parecían normales, ahora estaban teñidas de miedo. Las sombras en las esquinas parecían moverse cuando no miraba directamente. Las luces de mi casa parpadeaban sin razón y lo peor de todo, estaba empezando a olvidar cosas, como si alguien o algo estuviera borrando partes de mi memoria. Decidí que no podía seguir así. Necesitaba ayuda, pero no podía acudir a la policía o a un psicólogo. ¿Cómo explicarles lo que estaba pasando sin que pensaran que estaba loco? Entonces, recordé a la señora Carmen, una mujer mayor del pueblo conocida por sus conocimientos en lo espiritual. La gente decía que tenía un don, que podía ver cosas que otros no podían. Cuando fui a su casa, ella me miró fijamente antes de que pudiera decir una palabra. «Estás marcado», dijo, como si ya supiera todo lo que me estaba pasando. Le conté todo, desde la cabaña hasta la muerte de Diego. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sus ojos mostraban una preocupación que no podía ocultar. «Lo que tu amigo despertó no era un espíritu común», me explicó. «Es algo antiguo, algo que no pertenece a este mundo, y ahora te ha elegido a ti». Me dio una lista de cosas que debía conseguir para un ritual de protección. Sal, velas negras, un espejo viejo, y lo más extraño de todo, una prenda que perteneciera a Diego. No fue fácil conseguir todo, especialmente la última parte, pero lo logré. La noche del ritual, la señora Carmen me hizo sentarme en el centro de un círculo que había dibujado en el suelo con sal. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, y el aire estaba cargado de una tensión que parecía palpable. Comenzó a recitar unas palabras en un idioma que no reconocí. Al principio no pasó nada, pero luego las velas empezaron a parpadear, y el espejo frente a mí mostró algo que no era mi reflejo. Era Diego, o al menos algo que usaba su rostro. Su sonrisa torcida y esos ojos negros me miraban fijamente. «No puedes detenerme», dijo esa cosa, su voz resonando en toda la habitación. La señora Carmen continuó con el ritual, pero esa cosa en el espejo empezó a gritar. Un sonido tan desgarrador que me cubrí los oídos. Las velas se apagaron de golpe y todo quedó en silencio. Cuando encendí las luces, la señora Carmen estaba inconsciente, pero respiraba. El espejo había explotado, dejando fragmentos por todo el suelo. Aunque sentí un alivio momentáneo, sabía que no había terminado. Esa cosa no había sido destruida, solo había sido apartada, y no por mucho tiempo. Desde esa noche, mi vida sigue siendo una lucha constante. Siento su presencia en todas partes, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Cada vez que cierro los ojos, lo veo. Y sé que es solo cuestión de tiempo, antes de que venga por mí. Si estás escuchando esto, por favor, ten cuidado. No vayas a lugares que te hagan sentir incómodo. No juegues con cosas que no entiendes. Y si alguna vez sientes un frío inexplicable o ves sombras donde no deberían estar, corre, mientras aún puedas.